Hola aspirante a crononauta, buen día. Hoy ya estamos en el día 29 de esta cronomeditación, el IUX P3, nomenclatura P3. Es el tercero de la onda G que comenzamos hace 2 días con el IUX G1. Acordate que ese día fue para establecer un propósito, ¿ok? Y el día de hoy, a diferencia del propósito, lo que vamos a establecer es el servicio. Y ese servicio es básicamente, como lo dice acá, con el fin de purificar, porque esa es la acción del sellado de tiempo de la letra P. También me está diciendo que estamos bajo la influencia del tono eléctrico. Entonces acordate que el día de ayer fue un día de polarizar el propósito y hoy es el día de activar ese propósito ayer polarizado y cómo lo activamos a través de los polos que ayer fueron identificados. ¿Ok? Esas polaridades que ayer fueron identificadas del propósito del día de hoy las podemos vincular entre sí para que se produzca la electricidad, que es la electricidad que se pone al servicio de la creación. ¿Ok? Me guía el poder del espacio. Eso es porque estamos guiados por el Yux M3. Acordate que el espacio es el poder de la letra M. Así que te sugiero que vayas a donde dice glosario de términos, ahí en el menú. Ahí adentro vas a tener una sección que se llama Yux y ahí tenés todos los atributos en 2 tablas de los sellos y de los tonos. Entonces de esa manera vas a poder estudiarlos, más allá de estar leyendo todos los días la estrofa armada con esos atributos, ya que el mandato, que es una estrofa de un poema universal del telar de la existencia de 260 estrofas, cada una de esas estrofas es la combinación de los atributos del sello con los del tono. Entonces, si vas a la sección de glosario de términos, a la parte donde dice Yux, ahí vas a poder estudiarte bien los atributos. Eso es fundamental, sobre todo con los sellos, para que tu mente ya empiece a decodificar muy rápidamente cada vez que te encuentres con una palabra, con una oración, con algo que alguien está diciendo, con algo que estás escuchando, que estás leyendo. Toda información que vas a recibir básicamente es una comunicación de letras, de un mensaje de la humanidad. Entonces, para poder desconstruir esos mensajes y llegar a la raíz de los mensajes, tenés que conocer los atributos de las letras, porque las letras sellan los tiempos de la duración de la fonética del habla, de la misma manera del pensamiento. Por lo tanto, te diría que la idea autoexistente de las formas físicas, la persona, lo que nosotros conocemos como la persona que uno es, el yo soy, se construye con letras, tejiendo letras en el telar del tiempo. ¿Ok? Entonces esa es la importancia, que te aprendas muy bien los atributos, principalmente de los sellos, obviamente también lo de los tonos, porque los tonos son los que le dan la acción al sello para que pueda lograr su propia acción. ¿Ok? Mm, te comenté el día de ayer que hoy íbamos a empezar un poquito con el cuento del yuxismo, adentrándonos un poco en la mitología de dónde proviene todo esto. O sea, todo esto podríamos decir que históricamente proviene de la cultura maya. Y la cultura maya habían creado un cuento mitológico basado en los 20 sellos de tiempo. Le habían dado una figura totémica, que era como un guardián de ese sello. ¿Está? Entonces estos 20 guardianes, a su vez, como son guardianes de los sellos, se reflejan muchísimo a lo que nos dice el sello que es. ¿Qué es el sello? Lo descubrimos aprendiendo sus atributos. Entonces, en el día P, en la cultura maya, se le llamaba la luna. Entonces ese día hacían una reverencia infinita a la luna. ¿Está?
¿Por qué la luna? Porque la luna básicamente es aquella entidad física que tenemos ahí en el cielo que rige el tiempo de los ciclos de vida de la Tierra. Entonces se la asocia al flujo del tiempo. Por eso la esencia de la letra P es el flujo. ¿Ok? Cuando los mayas empezaron a descubrir la frecuencia 1320, ellos automáticamente lo asociaron con elementos de la naturaleza. Entonces cada uno de los sellos está relacionado con algo de la naturaleza, ya sea mitológico o real. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de la luna podríamos decir que es algo real, ¿verdad? Pero si nos adentramos muchísimos en la crononáutica, ya sabemos perfectamente que el mundo es algo que estamos creando en nuestros sentidos, por lo tanto nada es real como realmente parece, sino que simplemente es algo que tenemos proyectado afuera nuestro. No es tan real como realmente suponemos. Pero como hay una programación de todos estos sellos y de todos estos tonos y de la factorización de energía que se produce vinculándolos, hay un sistema también de cómo todo eso sucede y obviamente hay un gobierno del tiempo que es la cronocracia. Y cuando nos metemos de lleno dentro de la cronocracia y aprendemos todas las cosas que nos invita a aprender, se nos van a ir revelando a su vez conocimientos que ya teníamos dentro nuestro, pero que están funcionando en modo inconsciente y además automáticamente. Por ejemplo, todo lo que está relacionado con la factorización de energía de tu chispa vital está sucediendo en frecuencia 1320 desde que naciste. Y de la misma manera para toda cosa de esta creación, cosa, persona o lo que sea. El que aprendas todo este conocimiento te va a servir también para ser consciente de ese conocimiento que ya lo tenés dentro tuyo. Tu psiquis lo sabe, tu subconsciente lo sabe. Eh, Simplemente vos no lo sabés, porque sos la persona física creada en ese cuerpo. Por lo tanto, ¿cómo está creado tu cuerpo? Con una chispa vital. ¿Qué es lo que hace esa chispa vital? Hace una cubicación de una factorización de energía donde va cambiando su energía para convertirse en todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. Y en un instante presente, que es igual a un holograma de la vida, la chispita dentro tuyo se convierte en vos mismo. ¿Ok? Entonces, continúa con tu aprendizaje, lee el mandato del día de hoy tantas veces como sea necesario. Es un día de activación para poner al servicio la energía eléctrica del tono para purificar, con el fin de purificar. Así que aprovecha todo lo que tengas que purificar de tu propia vida, porque por más que vos seas un Yux distinto al del día de hoy, por ejemplo yo soy una 3, mi hermano es un Z6, y así cada persona es un modelo de alma distinto, porque el Yux también está definiendo el modelo de alma que vos sos. El día de hoy se te está invitando desde el afuera tuyo, desde la creación que tenemos creada en todos nosotros, que nos metamos dentro de P3, porque ese es el mundo que tenemos creado el día de hoy. Chao, crononauta, seguimos mañana.